no gold is not enough. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciencia, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a explicar cómo realizar unos ejercicios de la integral de coseno de una función. Entonces, en este video simplemente vamos a aplicar lo que ya se explicó en teoría en el video de ayer. Entonces, si te lo perdiste, puedes ir a verlo antes de mirar este. Entonces, primero nos vamos a proponer encontrar la integral del coseno de 5x. Esto multiplicado por 5 y por el diferencial de x. Entonces, como ya habíamos dicho, simplemente debemos escoger como nuestra variable de sustitución u, pues la función que esté dentro de esta función trigonométrica, o sea 5x. Entonces vamos a reemplazar y vamos a aplicar derivada a las dos partes de la igualdad. Entonces así sabemos que el diferencial de u es igual a 5 de x. Entonces, como podemos ver, al ser esto una multiplicación, sí que tengo multiplicado 5 por el diferencial de x. Entonces 5 es f' de mi función, y aunque como ya vimos en el anterior video pues no esté en esta posición, simplemente pues reorganizando sabemos que sí que se cumple la condición inicial que habíamos dicho, o sea el primer caso. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es realizar estas dos sustituciones para encontrarnos con una integral directa. Entonces nos quedaría la integral de coseno de u, que es 5x, por 5 de x, que vale el diferencial de u. Entonces simplemente tenemos que hacer esa sustitución, nada nos queda por fuera, entonces ya sabemos que esta integral nos da seno de u. Entonces nos queda seno de u más la constante de integración. Pero no podemos dejar así el ejercicio porque la integral está con respecto a x. Entonces debemos volver a hacer la sustitución para encontrar que la integral en sí es seno de 5x más la constante de integración. Entonces esa es una forma de realizar estos ejercicios. Ahora vamos a proponer otro, con otro de los casos que también ya habíamos comentado. Entonces nos piden que encontremos la integral de coseno de menos 3x por el diferencial. Entonces, como nos podemos dar cuenta, nada está multiplicando, ni un valor constante como a, ni una posible f' de x. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pues reemplazar y ver qué podemos realizar en el ejercicio. Entonces u va a ser igual a menos 3x, y al aplicar la derivada a las dos partes, pues nos queda que el diferencial de mi variable de sustitución es igual a menos 3 de x. Listo. Entonces, como nos podemos también dar cuenta, no hay ningún menos 3, nada con lo que operar. Entonces debemos encontrar a qué es igual el diferencial de x. Entonces vamos a pasar el menos 3 a dividir, y encontramos que dx es igual a du sobre menos 3. Entonces ya podríamos ponernos nosotros a hacer la sustitución. Recordemos que, como dije en el anterior video, cuando yo me encuentro estos casos, siempre afuera de la integral voy a obtener a sobre f' de x. En este caso a es 1, porque yo aquí tengo un 1 explícitamente. Entonces lo que yo voy a realizar simplemente es a, que es 1, sobre f' de x, que es menos 3, que es la derivada de esta función, menos 3 por la integral de coseno de u, que vale menos 3x, por el diferencial de u. Entonces yo aquí lo que hago, pues directamente al sacar ese menos 3, es que a la hora de yo reemplazar el diferencial de x, pues tenía que poner du sobre menos 3. Eso equivale a 1 sobre menos 3, saco el menos 3, el 1 sobre menos 3, y como es un 1, simplemente dejo ese valor, ¿no? Entonces ya sé que esto es seno de u, me quedaría como menos 1/3, porque siempre se pone el signo arriba,
de seno de u más la constante de integración. Por último, simplemente ya nos queda volver a hacer la sustitución. Nos quedaría menos 1/3 de seno de menos 3x. Todo más la constante de integración. Entonces aquí ya podemos ver que dos casos, ¿no? Uno que es cuando yo tengo un valor negativo dentro de la función que está en coseno. Y por otro lado, ¿qué pasa si yo ya no tengo f' de x por fuera en nuestra expresión algebraica? Entonces simplemente ese es el proceso. Aquí siempre va a quedar dividiendo la derivada de la función que yo tengo dentro de coseno de, pues que es la función trigonométrica. Entonces ahora vamos a tener otro ejemplo donde ya tengamos un valor constante multiplicando a la función trigonométrica, a coseno. Entonces nos piden que encontremos, por ejemplo, la integral de 2 veces coseno de 7x por el diferencial de x. Aquí pues para los que ya sepan derivar, entonces sabemos que fácilmente sabemos que esto no se va a cancelar, pero entonces debemos comprobar eso y de igual manera debemos saber cuáles son nuestras sustituciones. Entonces vamos a aplicar que u, que es la variable de sustitución, va a valer 7x, que es la función que está dentro. Y al aplicar yo la derivada a los dos lados, encuentro que du es igual a 7 de x. Como podemos ver, esto no se va a cancelar con nada, entonces necesito encontrar a qué es igual el diferencial de x. Paso a dividir el 7 y me queda du sobre 7. Listo, yo ya tengo cómo reemplazar. Recordemos que 2 en este caso es a, para los que vieron el video de ayer, y 7, como podemos ver, es f' de x. Miren, es la derivada de la función que yo tengo dentro. Entonces, como ya les había dicho, en estos casos va a ser igual a sobre f' de x, o sea, a 2/7 de la integral de coseno de u, porque aquí hago el reemplazo, por du, que ya voy a explicar. Entonces, aquí simplemente lo que hago es el 2, como es una constante y como hemos venido haciendo desde el principio de este curso, simplemente sale de la integral. Entonces nos hubiera quedado como 2 veces la integral de coseno de 7x por dx. Ahora, dx vale du séptimos. Entonces yo sacaría ese 1/7 y al multiplicar 2 y 1/7 pues me queda 2 séptimos. Sino que esta es una forma más fácil en donde ya sabemos que la constante va a ir arriba de una fracción y la derivada de la función interna abajo. Entonces ya sabemos que esta integral equivale a seno de u, nos queda 2 séptimos de seno de u, y todo esto más la constante de integración. Entonces, aunque no podemos dejar el valor así, esto es el resultado. Recordemos que es con respecto a x, entonces vamos a volver a hacer la sustitución. Me queda 2 séptimos de seno de 7x. Y todo más la constante de integración. Entonces, de esta manera es como se manejan cuando yo no puedo cancelar nada y aparte tengo un valor constante multiplicado a la función trigonométrica. Bueno, por último, recordando que yo siempre voy a tener la integral de coseno de una función, esta función siempre va a ser lineal. Entonces, en los casos que hemos visto, b ha sido 0. Entonces, ¿qué pasa si b es distinto a 0? Lo vamos a ver. Aquí lo que tengo que tener en cuenta es que siempre tengo que realizar la sustitución por toda la función, o sea, cogiendo también la suma. Entonces, u, que es la variable, va a ser igual a 2x más 5. Aquí, a la hora de aplicar derivada a los dos lados de la igualdad, pues nos vamos a encontrar que este valor independiente siempre nos va a dar 0. Ya sea una raíz, puede ser más menos 5, eso no va a afectar el signo, no va a afectar nada. Entonces, siempre que yo tenga un valor independiente, o sea, constante, pues la derivada me va a dar 0 y no va a afectar el proceso de la sustitución. Entonces, la diferencial de u siempre va a ser igual solo a la derivada de la parte dependiente de la variable.
Entonces 2 de x. Aquí, como nos podemos dar cuenta, no hay con qué reemplazar o sustituir este 2 de x. Entonces yo debo encontrar directamente a qué equivale el de x. Entonces paso el 2 a dividir y me queda que el diferencial de x es du sobre 2. ¿Listo? Ya de esta manera solo nos queda decir que vamos a realizar la sustitución, ¿no? Entonces a es 1, f' de x es 2, entonces me va a quedar 1 medio de la integral de coseno de u de u. Listo. Ya sé que esto es una integral directa, entonces me queda seno de u medios o sobre 2 más la constante de integración. Ahora, ¿qué pasa? Pues yo tengo que volver a sustituir para que la función me quede con respecto a x. Entonces me queda seno de 2x más 5, aquí sí ya no importa que la derivada me haya dado 0, tengo que coger toda la expresión. Entonces me queda seno de 2x más 5 sobre 2 más la constante de integración. Entonces este ejercicio es para que nos demos cuenta que esto, sin más, es el más 5, o sea, la parte independiente de mi función lineal, no va a afectar en ningún momento a la sustitución. Entonces, para lo único que yo la debo tener en cuenta es para ser coherente con la respuesta, ya que si es más o menos 5 no afecta a la sustitución, pero sí va a afectar en el resultado. Yo tengo que ser coherente con el signo y con el número en sí. Entonces esto podría haber sido menos 5 y acá simplemente va a dar el mismo resultado pero con menos 5. Puede ser más raíz de 2, entonces aquí ya más raíz de 2. Siempre nos va a dar la misma estructura, pero lo que va a cambiar, y como vuelvo a repetir que debemos ser coherentes, pues es en poner el mismo resultado, porque es la sustitución que realizamos. Entonces eso es todo por este video. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal para ver los siguientes temas y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Gracias.